Buenos días. Hoy les presentaremos el seminario relacionado sobre la intolerancia a la lactosa. A continuación diré los nombres según cómo presentaremos esta exposición. Que les habla Francisca Leighton, Francisca Moore, Yereli González, Valeria Beas, Alison Collado, Roy Bancolo y Javiera Rojas. Daremos inicio a este seminario con una pequeña introducción al tema. La lactosa es un tipo de azúcar que se encuentra en los productos lácteos y para poder hidrolizarla, el cuerpo necesita la enzima lactasa. La intolerancia alimentaria son reacciones adversas producidas por el cuerpo hacia alimentos que no son digeridos, metabolizados o asimilados de forma parcial o completa. Esto ocurre en la intolerancia a la lactosa, que es un error de metabolismo producido por el déficit de lactasa, lo que produce que no se digiera la lactosa y ésta llegue al colon. Existen diferentes tipos de intolerancia a la lactosa, la cual se clasifica según su deficiencia: hipolactasia, primaria, secundaria, congénita y madurativa. Los malestares de esta patología se pueden ver con síntomas como diarrea, náuseas, sensación de pesadez a los 30 minutos o 2 horas después de haber consumido alimentos o ingerido medicamentos que contengan lactosa dentro de sus ingredientes. ¿Qué es la intolerancia a la lactosa? La intolerancia a la lactosa es un tipo de reacción adversa a alimentos producida por un mecanismo no inmunológico. Este tipo de intolerancia es un síndrome clínico que se caracteriza por la presencia de dolor abdominal, diarrea, náuseas, flatulencia y meteorismo. Los síntomas pueden variar en cada individuo, dependiendo de la cantidad de lactosa ingerida, grado de intolerancia y el tipo de alimento consumido. La mala absorción es un fenómeno fisiopatológico caracterizado por absorción deficiente de la lactosa, manifestado como una intolerancia a la lactosa. ¿Qué causa la intolerancia a la lactosa? La intolerancia a la lactosa es causada por la mal absorción de lactosa. Si una persona tiene mal absorción de lactosa, su intestino delgado produce concentraciones bajas de lactasa, la enzima que descompone a la lactosa, y no se puede digerir toda la lactosa que se come o bebe. La lactosa que no se digiere pasa al colon. Las bacterias en el colon descomponen la lactosa y crean fluidos y gases. En algunas personas, estos fluidos y gases adicionales causan síntomas de intolerancia a la lactosa. Afecciones que pueden causar concentraciones bajas de lactasa en el intestino delgado y mala absorción de lactosa. En primer lugar, encontramos la lactasa no persistente. En las personas que tienen lactasa no persistente, el intestino delgado produce menos cantidad de lactasa después de la infancia. Las concentraciones de lactasa disminuyen con la edad. Este tipo de afección es la causa más común de concentraciones bajas de lactasa. Después encontramos las lesiones al intestino delgado. Las infecciones, enfermedades u otras afecciones que lesionan al intestino delgado pueden hacer que éste produzca menos lactasa. Los tratamientos para otras afecciones como medicamentos, cirugía o la radioterapia también pueden lesionar al intestino delgado. Por último, encontramos al déficit congénito de lactasa. En esta rara afección, el intestino delgado produce poca o ninguna cantidad de lactasa desde el nacimiento. Este trastorno se transmite de una generación a otra, en un patrón de herencia llamado autosómico recesivo, lo que significa que tanto la madre como el padre deben transmitir la misma variante genética para que un niño o una niña padezcan esta afección. Los bebés prematuros también pueden tener intolerancia a la lactosa debido a un nivel insuficiente de lactasa. Fisiopatología.
Normalmente la lactosa es hidrolizada correctamente debido a la presencia de la enzima lactasa, mientras que en pacientes con intolerancia a la lactosa, al no estar presente esta enzima o existir un déficit de ella, la lactosa no se metaboliza en el intestino delgado y llega al colon. En el intestino grueso es fermentada por la microbiota del colon produciendo ácidos grasos volátiles de cadena corta y gases como metano, hidrógeno y dióxido de carbono. También van a producir ácido propiónico, ácido acético y ácido láctico que van a acidificar el pH colónico. Por otro lado, la lactosa no absorbida es una sustancia osmóticamente activa que atrae agua y electrolitos hacia la luz intestinal, provocando el síntoma más característico de la intolerancia a la lactosa, la diarrea. La lactosa es un nutriente que se encuentra presente en los alimentos lácteos y para que el organismo la pueda asimilar deberá descomponer la lactosa en galactosa y glucosa por medio de la acción de la enzima lactasa que es producida por el intestino delgado. En pacientes con intolerancia a la lactosa no se produce o se produce en poca cantidad la enzima lactasa, provocando que la lactosa no se pueda descomponer y no podrá ser absorbida en el intestino delgado. En el intestino grueso es fermentada y se transforma en elementos nocivos para el cuerpo, produciendo síntomas como dolor abdominal, diarrea, náuseas, flatulencias. Ahora veamos el siguiente video. La lactosa es un nutriente que existe en los alimentos lácteos. Un vaso de leche contiene 11 gramos de lactosa. Para que el organismo la pueda asimilar, deberá romperla en sus dos componentes, glucosa y galactosa. Esto ocurre gracias a la acción de la enzima lactasa, que se produce en el intestino delgado. Conozcamos cómo actúa la lactasa cuando ingerimos un vaso de leche. Funcionamiento del intestino normal. La lactosa llega al intestino delgado. En las vellosidades del intestino delgado se produce la enzima lactasa. Esta es la encargada de separar los dos componentes de la lactosa, la glucosa y la galactosa, que se absorben a nivel intestinal. En un paciente que por alguna causa previa presenta intolerancia a la lactosa, no se produce o se produce en poca cantidad la enzima lactasa. La lactosa no puede ser desdoblada y no se podrá absorber en el intestino delgado, continuando así su recorrido hasta el intestino grueso. Allí existen muchas bacterias que transformarán la lactosa en elementos nocivos para el cuerpo, mediante un proceso llamado fermentación, produciendo así síntomas como dolor abdominal, distensión, flatulencias o gases, diarrea, náuseas, llenura o pesadez abdominal. Población afectada. Se estima que más de un 70% de la población mundial tiene un déficit de la producción de la enzima lactasa. En los diferentes grupos étnicos se explica que este déficit es por la herencia genética y costumbres alimentarias, es decir, poblaciones que históricamente han consumido lácteos tienen índices bajos de hipolactasia. Entre ellas están los pueblos del norte de Europa, norteamericanos caucásicos y algunos de África e India que muestran una incidencia del 2 al 30%. Por el contrario, los pueblos con altos índices de hipolactasia del 60 al 100%, los mediterráneos del sur, asiáticos, tribus africanas, afroamericanos y sudamericanos, debido a que los lácteos no se encontraban en las principales fuentes de alimentación. La aparición de hipolactasia es lenta y progresiva. Típicamente es más temprana en aquella raza que tiene mayor incidencia en este fenómeno. Un 20% de los niños hispánicos menores de 5 años presentan signos de hipolactasia en comparación con los niños angloamericanos de la misma edad. En Chile no se cuenta con estudios a nivel población, pero se estima que en el adulto el nivel de incidencia de hipolactasia es entre un 35 al 45%. Síntomas. Los signos y síntomas de la intolerancia a la lactosa suelen comenzar entre 30 minutos y 2 horas después de haber comido o bebido alimentos que contengan lactosa. Los siguientes enunciados son los síntomas y signos más frecuentes que se presentan en la intolerancia a la lactosa: diarrea, náuseas y a veces vómitos, hinchazón, gases.
que es decir, meteorismo. Clasificaciones. La intolerancia a la lactosa se puede clasificar de acuerdo a 4 maneras. Está la hipolactasia primaria, la hipolactasia secundaria, la hipolactasia congénita y la deficiencia madurativa de lactosa. La hipolactasia primaria se caracteriza por un déficit progresivo y permanente de la producción de lactasa, teniendo parámetros determinados por genes específicos. La hipolactasia secundaria, o también conocida como hipolactasia adquirida, es aquella donde el causante de la patología es una enfermedad o una infección la cual produce daño o alteración en el intestino delgado, pudiendo dañar potencialmente a la mucosa intestinal o provocando una reducción de la zona de absorción de este. Este tipo de intolerancia puede ser o no permanente dependiendo de la afección que mantenga el paciente. En el caso de enfermedades como la celíaca o de Crohn, sería permanente y curable en el caso de infección o intoxicaciones como provocadas por parásitos o bacterias. La hipolactasia congénita, siendo la más rara e incurable, se origina por un trastorno en un gen específico del recién nacido, produciendo una ausencia total de la enzima lactasa, volviendo al paciente intolerante de por vida. El tratamiento de este tipo de hipolactasia consiste en eliminar por completo cualquier producto con lactosa, y en el caso del lactante se utilizan fórmulas lácteas especiales. Y finalmente, la deficiencia madurativa de lactosa es provocada por la prematuridad. Sin embargo, esta afección puede ser superada por el lactante una vez pasada la semana 34, pudiéndose observar una mayor actividad de lactasa a partir de este periodo. Los exámenes que se realizan para detectar la intolerancia a la lactosa son 2: la prueba de tolerancia a la lactosa y la prueba de hidrógeno aspirado. La prueba de tolerancia a la lactosa tiene una especificidad del 77% al 94% y una sensibilidad del 76% al 94%. Es un indicador de la capacidad de absorción del individuo. Se realiza a través de la ingesta de una dosis estándar de lactosa, siendo positivo si alcanza un incremento de al menos 20 a 26 miligramos por decilitro de glucosa, que es monitoreada a los 0, 60 y 120 minutos. Los falsos positivos pueden ocurrir hasta un 30% debido a una rápida respuesta insulínica. Falsos negativos pueden ocurrir en pacientes diabéticos o con sobrecrecimiento bacteriano. Dada su menor confiabilidad e invalidad, solo debe realizarse si no es posible realizar la prueba de aire expirado. La prueba de hidrógeno aspirado tiene una especificidad del 89 al 100% y una sensibilidad del 69 al 100%. Es un método no invasivo y es el más confiable. Se realiza dando al individuo a ingerir lactosa seguida de la cuantificación de hidrógeno a los 0 minutos, 30 minutos y a las 3 horas, comparando los valores. Se considera positivo si alcanza un aumento mayor de 20 partes por millón. Se pueden producir falsos positivos tras la ingesta de una dieta rica en fibras el día previo al examen, por sobrecrecimiento bacteriano intestinal, trastornos de motilidad y en individuos que fuman previo al examen. Falsos negativos se observan en pacientes con trastornos de motilidad, uso reciente de antibióticos, daño pulmonar, existiendo un 1 al 15% de la población que no produce hidrógeno. Manejo, tratamiento y recomendaciones. El principal tratamiento en personas con intolerancia a la lactosa es el cambio en su dieta, donde deberán de reducir el consumo o eliminar por completo la ingesta de leche, ya sea de cabra, oveja o vaca, como también de productos lácteos o subderivados, como el queso, el yogur y la mantequilla. A las personas que no poseen un grado tan elevado de intolerancia a la lactosa, se les sugiere el consumo de 12 gramos al día, la cual es la cantidad aproximada que contiene una taza de leche. Si la intolerancia a la lactosa que se presenta es de tipo secundario, se deberá excluir la lactosa inicialmente e ir reintroduciéndola en pequeñas cantidades para permitir que la flora gastrointestinal se adapte. Los principales alimentos que contienen lactosa son la leche, ya sea entera, semidescremada, desnatada, etc., los postres lácteos que la mayoría conocemos como el arroz con leche,
La sémola con leche, el flan, los quesos, a excepción de los más curados, ya que poseen lactosa en muy poca cantidad, todos los tipos de natas, cremas a base de leche, la mantequilla y cualquier alimento que contenga leche o algún derivado lácteo durante su preparación. En el caso de productos como yogur y quesos, su contenido de lactosa se encuentra reducido. En el caso del yogur, este fermenta parte de la lactosa, por lo cual está reducido en un 30%. Por otro lado, los quesos se encuentran reducidos hasta un 50%. Cuanto más curado se encuentre el queso, menor cantidad de lactosa tendrá. Los quesos y yogures se deben introducir poco a poco en la ingesta según el nivel de intolerancia que presente el paciente. Las personas con esta enfermedad pueden consumir libremente frutas, verduras, zumos naturales de estas, legumbres, distintos tipos de cereales como pastas, arroz, diversos tipos de carne, de pescado, huevos, azúcar de mesa, aceites vegetales, agua e infusiones. La única precaución que hay detrás del consumo libre de estos alimentos sería revisar en los ingredientes si es que bajo la producción de este alimento también se produjo otro alimento que contenga lactosa. Cabe resaltar que esta precaución es solamente para los pacientes que poseen una gran intolerancia a la lactosa. Un día en el mercado se encuentra una gran variedad de productos de derivados lácteos, como yogures, quesos, cuajadas, cremas, salsas a base de leche, batidos o helados sin lactosa, ofreciendo posibilidades a las personas que poseen cualquier grado de intolerancia y facilitando a los nutricionistas el manejo de esta patología. Otras opciones que se han puesto muy de moda últimamente son las leches de almendra, de avena o de soya. También para el manejo de esta patología se pueden tomar pastillas, cápsulas, gotas o tabletas que contienen la enzima de lactasa, que va a permitir la absorción de los productos lácteos, los cuales se deberán consumir antes del alimento. Otro problema muy común que sufre la gente que padece esta patología va a ser la deficiencia de calcio, ya que los productos lácteos en sí son la principal fuente de calcio en una dieta común. La reducción del consumo de estos va a conllevar a una deficiencia de calcio en general. Sin embargo, se debe ingerir alimentos alternativos a la leche y sus derivados que sean buenas fuentes de calcio. Dentro de estos alimentos destacan la leche baja en lactosa o la leche sin lactosa, la leche de soya, los quesos fermentados, los frutos secos, las legumbres y los pescados que se consuman enteros. A continuación podremos observar un video que explicará con mayor detalle ciertas precauciones que se deberán considerar a la hora de escoger ciertos tipos de alimentos. Cabe mencionar que estas precauciones serán específicamente para los pacientes que mantengan un alto grado de intolerancia a la lactosa. La lactosa es el azúcar que contiene la leche y también está presente en muchos alimentos de consumo habitual. Consiste en la incapacidad de nuestro sistema digestivo para digerir y absorber este azúcar. Puede provocar dolor, náuseas, vómitos o diarrea. No actúes por tu cuenta y consulta a tu médico. ¿Qué consejos de alimentación pueden ayudar? La lactosa se encuentra en fiambres, embutidos, cereales enriquecidos o comidas preparadas, entre otros alimentos. Descarta los productos que en su envase mencionen ingredientes como azúcares y grasas de la leche o suero lácteo, así como advertencias del tipo puede contener trazas de leche. Opta por lácteos libres o bajos en lactosa. Come habitualmente sardina, salmón, frutos secos, legumbres, yema de huevo y hortalizas de hojas verdes. Cinfasalud.com resuelve tus dudas cotidianas sobre salud. Como conclusión, la intolerancia a la lactosa es una patología donde el organismo del afectado es incapaz de sintetizar la enzima lactasa, la cual es la encargada de degradar la molécula de lactasa y lo que se puede ser absorbida en el intestino delgado. Dicha patología no llega a ser nociva ni a generar ningún tipo de alergia, pero puede perjudicar a la salud de la persona impidiendo que obtenga nutrientes como el calcio y la vitamina D. Si ésta decide abandonar o disminuir el consumo de productos lácteos, también puede ser generada a través de raíces de daño-lesión dentro del intestino delgado, la cual provoque una menor producción de lactasa. Esto incluye algún tipo de cirugía en el intestino o incluso la celiaquía. Cabe mencionar que esta patología puede afectar desde bebés recién nacidos hasta adultos mayores. Por lo general, el principal síntoma en el adulto es un malestar estomacal,
luego de 30 minutos a 2 horas de haber consumido algún alimento lácteo o simplemente contenga lactosa. Otros síntomas serían la distensión abdominal, gases y diarrea. Para generar un diagnóstico óptimo se puede aplicar exámenes de sangre y analizar la posibilidad de que los genes estén involucrados en la patología. Las pruebas más comunes y más directas para comprobar la intolerancia a la lactosa son las pruebas de sangre y de aliento, siendo esta la última más popular. La prueba de sangre se busca una cantidad X de glucosa en la sangre, ya que esta molécula es el resultado de la degradación de la lactosa, mientras que la prueba de aliento se está midiendo la cantidad de hidrógeno que se exhala. Para el tratamiento, considerando que actualmente no se puede aumentar la cantidad de enzimas de lactasas, se debe consultar con el nutricionista para reemplazar o regular la ingesta de los alimentos causantes de esta condición. Gracias al avance que se ha hecho en una industria alimentaria, la manera más popular es optar por la forma sin lactosa de los alimentos que se consumían. A pesar de que esto es el remoto caso que el paciente no tenga la disponibilidad de dicho formato del alimento, siempre se podrá optar por alimentos no lácteos que contengan una cantidad decente de vitamina D y calcio, además de la suplementación específica para el individuo para estos nutrientes. Se han hecho pruebas en cuanto al uso de ciertos probióticos para favorecer la flora intestinal y en que en algunos puede permitir que el organismo digiera la lactosa. Lamentablemente este método se considera alternativo, ya que no beneficia a todas las personas que utilizan este método. Esta es nuestra presentación de intolerancia a la lactosa. Muchas gracias.